Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Continuando con los videos referentes al manejo del programa WaterCat para la modelación de redes de agua potable, vamos a hacer un nuevo video tutorial. En este caso vamos a hacer un video referente a un análisis de flujo contra incendio. Tenemos este sistema en la que nosotros vamos a hacer una simulación de un flujo contra incendio, que nos va a servir para nosotros poder determinar cuáles van a ser las presiones que va a haber en nuestros nodos cuando se haga el uso del agua contra incendio. Se va a ver si los diámetros actuales de la red son las adecuadas cuando se haga el uso del agua para el incendio. Vamos a ver si cuando se hace el uso del agua para incendio, la velocidad en la red no supera un límite establecido de acuerdo al material de la tubería. Entonces, hacer una simulación de un flujo para incendio o de un flujo contra incendio nos va a poder determinar o nos va a permitir diseñar un sistema adecuado para cumplir con tales fines. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para hacer un análisis de flujo contra incendio se usa la opción de cálculo. La opción de cálculo que se va a usar no es del tipo hidráulico, es una opción de cálculo, o es un tipo de cálculo especial muy aparte, así como hicimos un uso de tipo de cálculo de edad de agua para hacer análisis de calidad de agua, o también lo que vendría a ser el rastreo. En este caso vamos a hacer uso de un nuevo tipo de cálculo llamada Fire Flow Analysis, es decir, análisis de flujo para incendio. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer para realizar el análisis de flujo para incendio es personalizar las alternativas. Para ello nos vamos a ir a alternativas haciendo clic en este icono. Nos sale la ventana de alternativas. Dentro de todas estas alternativas que nosotros podamos observar, nos dirigimos a la alternativa llamada Fire Flow y la expandimos. Tenemos una alternativa base por defecto. Hacemos clic sobre la alternativa, clic derecho sobre la alternativa, vamos a crear una nueva alternativa base. Clic en base Base Alternative y nos crea una nueva alternativa. A esta alternativa le vamos a renombrar y le vamos a poner de nombre flujo contra incendio. Flujo contra incendio. Seleccionamos la nueva alternativa creada, hacemos clic derecho sobre ella y hacemos clic en abrir. Nos sale esta ventana de diálogo. Es justamente acá donde nosotros vamos a hacer todas las configuraciones o los parámetros que nosotros necesitamos para simular nuestro flujo contra incendio. Acá vamos a especificar los límites de velocidad, los caudales necesarios para combatir el incendio, las presiones que se deben mantener en la red, ¿no? Entonces vamos a empezar primero con las restricciones de velocidad, que vendría a ser el primer cuadrante. Acá a nosotros nos da la libertad de elegir si se va a utilizar una restricción de velocidad o no. Si nosotros deseamos usar una restricción de velocidad, nos va a pedir ingresar una velocidad máxima, límite. Entonces nosotros vamos a hacer uso de esta restricción. Activamos este check y donde dice que ingresemos una velocidad límite, vamos a ingresar una velocidad de 5 metros por segundo, que es justamente la velocidad máxima que puede soportar una tubería de PVC. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que en el caso de que se use el flujo para incendio, la velocidad no debe exceder de este valor.
Pasamos al siguiente casillero. Acá vamos a ingresar las restricciones de caudal. En el primer casillero nos está pidiendo ingresar a nosotros el flujo para incendio necesario. Vamos a hacer un uso de 15 litros por segundo para combatir el incendio. Y en el siguiente cuadrante nos está pidiendo cuál va a ser el caudal máximo a la cual puede hacer uso el sistema, o cuál es el caudal máximo que nosotros vamos a permitir para que se pueda dar el flujo para incendio. Puede ser el doble del caudal necesario o puede ser un poco más, pero hay que tener en cuenta que siempre debe ser más que el caudal necesario ingresado anteriormente. Yo voy a colocar un caudal de el doble de 30 litros por segundo. Entonces, si se fijan, mientras yo voy ingresando estas restricciones, estos parámetros, en la parte baja, en el cuadro, me va mostrando las restricciones que voy ingresando. Bueno, debajo me pide ingresar si estos caudales que estoy estableciendo, que van a ser para el incendio, van a ser añadidas al caudal base que existen actualmente en los nodos, o van a reemplazar al caudal a las demandas que existen en los nodos. Entonces, lo correcto en este caso sería que estos caudales se adicionen a la demanda que tienen los nodos, ya que no se puede permitir, o no estaría correcto, que estos caudales de incendio reemplacen al caudal o a la demanda base existente para dicho nodo, ya que la demanda base existente para ese nodo, o la demanda ingresada, es justamente la demanda que la población está haciendo uso para su consumo. Entonces, lo correcto sería seleccionar la opción añadir a la demanda base. Entonces lo dejamos en esa opción. En esta parte donde dice Fire Flow Nodes, esta parte ahora nos está pidiendo ingresar los nodos en los cuales se va a hacer la simulación para el incendio, o el nodo objetivo a partir del cual se va a extraer agua para el incendio. Por defecto está como todos los nodos, cosa que no es correcto. En realidad solamente debe ser un nodo específico que yo indique para que se comporte o que tenga la capacidad para abastecer en caso de incendio. Si yo hago clic en el desglosable, me aparecen estas opciones que por defecto existen: todos los nodos o elementos o nodos añadidos mediante el modelador, el constructor de modelos, o nodos que están en zonas de presión específicas. Como nosotros no tenemos zonas de presión, entonces lo que tenemos que hacer es crear un set que contenga solamente el nodo a la cual nosotros vamos a aplicar estos caudales de incendio, o el nodo de la cual vamos a hacer uso el caudal para incendio. Entonces, para crear un nuevo set, vamos a cerrar esta ventana de diálogo por el momento. Hacemos clic en Close. No va a haber ningún problema, ya que estos parámetros que hasta el momento hemos estado ingresando no se van a perder. Si cerramos, lo cerramos. Entonces, una vez cerrada esa ventana de diálogo, lo que voy a hacer ahora es dirigirme al nodo en la que voy a hacer la simulación para incendio, que vendría a ser el nodo 13. Este nodo es el nodo que va a contener ese caudal para incendio. Entonces, selecciono ese nodo, hago clic derecho y hago clic en la opción crear set de selección. Me sale esta ventana en la que me dice que especifique el nombre del nuevo set de selección y la voy a llamar nodo de incendio. Una vez colocada el nombre, simplemente hacemos clic en OK y ya se habrá creado un nuevo set de selección que contiene solamente a este nodo. Esto se puede verificar. Para ello nos dirigimos al menú View, en la opción Sets de selección, y si me fijo, ahora tengo un nuevo set de selección llamada nodo de incendio.
cerramos, volvemos a abrir nuevamente nuestra alternativa y ahora sí hago clic en el desglosable y selecciono el set creado llamada nodo de incendio. Entonces el cuadro se ha simplificado. Si ustedes notan, en la parte baja solamente aparece el nodo 13, que es justamente el nodo objetivo. Ahora pasamos al siguiente cuadrante, donde vamos a especificar restricciones de presión necesarias para hacer la simulación de flujo contra incendio. Bueno, en esta parte nos está preguntando o nos está pidiendo ingresar una presión mínima límite residual que debe existir en el nodo objetivo o el nodo que contendrá el caudal para incendio. Esto dependerá de acuerdo a lo que dicten las normas. En mi caso, a modo de ejemplo, voy a colocar una presión mínima de 30 metros columna de agua. Y debajo me está pidiendo especificar de igual manera una presión límite mínima, pero en este caso para zonas, es decir, nodos que estén contenidos en zonas. En mi caso no, en este caso, en el caso del ejemplo, no hay zonas. Entonces este valor lo puedo dejar en 0. Paso a la siguiente opción. En la siguiente opción nos está pidiendo ingresar, o nos está dando la opción de que si nosotros queremos especificar de que exista una presión mínima en todo el sistema, o sea, en todos los nodos que conforman el sistema, si queremos que en todos los nodos de nuestro sistema exista una presión mínima cuando se dé la condición de incendio. Esto debería ser así, es decir, la red, la configuración de la red debería permitir mantener una presión mínima mientras se dé la condición de incendio. Entonces nosotros vamos a hacer uso de esta opción. Entonces activamos este casillero y vamos a ingresar una presión mínima que debe existir en la red de 10 metros columna de agua. De igual manera, este valor dependerá de acuerdo a lo que dicten las normas. En mi caso, 10 metros columna de agua. Y la siguiente opción, o el siguiente cuadrante, contienen opciones de cálculo opcionales, de las cuales no vamos a hacer uso en esta ocasión. Esto lo dejamos por defecto. Entonces con eso ya habríamos acabado de ingresar las restricciones y todos los datos necesarios, y acá debajo podemos ver un resumen de todo ello. Entonces tenemos el nodo objetivo, que es el nodo 13, una velocidad máxima que no debe exceder 5 metros por segundo, un caudal requerido para el incendio de 15, permitiéndose un caudal máximo de 30, que en ese nodo se debe mantener una presión de 30 metros columna de agua, y en todo el sistema, mientras se dé la condición de incendio, debe existir una presión mínima de 10 metros columna de agua. Entonces simplemente, una vez acaba de ingresar todos estos datos, cerramos, y ahora lo que tenemos que crear es una nueva opción de cálculo, justamente que es necesaria para hacer este análisis. Entonces nos dirigimos al botón de opciones de cálculo, hacemos clic. En esta nueva ventana, en Steady State EPC Solver, hacemos clic seleccionamos esa carpeta, hacemos clic en nuevo, la renombramos y le vamos a llamar, le vamos a poner de nombre cálculo de flujo contra incendio. Cálculo de flujo contra incendio. Y en su ventana de propiedades, en el tipo de cálculo, vamos a cambiar, ya que no es un análisis solamente de tipo hidráulico, es un análisis de flujo contra incendio. Entonces vamos a seleccionar la que dice Fire Flow, flujo para incendio, y solamente hacemos ese cambio y luego cerramos. Entonces, una vez creada la alternativa, una vez creada la nueva opción de cálculo,
lo que tenemos que hacer es crear un nuevo escenario para simular nuestro flujo para incendio. Hacemos clic en el botón de escenarios, creamos un nuevo escenario base, en este caso sería mejor crear un nuevo escenario hijo, ya que vamos a hacer uso también de las alternativas bases existentes o alternativas que hayan sido modificadas en el escenario base. Entonces hacemos clic en New y seleccionamos la opción Child Escenario. La ponemos de nombre simulación flujo para incendio o contra incendio. Y en las alternativas nos dirigimos solamente a la alternativa llamada Fire Flow y hacemos clic en el desglosable y seleccionamos nuestra alternativa creada, flujo contra incendio. Y en la opción de cálculo hacemos clic en el desglosable y seleccionamos nuestra nueva opción de cálculo llamada cálculo de flujo contra incendio. Simplemente estas dos modificaciones. Hacemos clic ahora en este botón para hacer actual el nuevo escenario. Hacemos clic ahora en este desglosable en la opción Batch Run. Seleccionamos el nuevo escenario, simulación de flujo contra incendio, y clic en Batch. Clic en Sí, en OK, y nos informa que se ha completado o se ha calculado un nuevo escenario. Cerramos esto también. Entonces, una vez hecho el cálculo, nosotros podemos, a simple vista podemos verificar que al parecer no ha sucedido nada en la red, todo sigue igual. Para nosotros poder observar con mayor detalle en la simulación de condición de incendio, vamos a hacer uso de las tablas de reporte. Para ello nos vamos a ir al menú Report. En elementos de tabla seleccionamos la primera opción, Fire Flow Report. Hacemos clic y se nos abre esta tabla de reporte, donde nos vamos a dirigir solamente, nos vamos a centrar en el nodo 13, más no en el resto de los nodos, ya que el nodo 13 es justamente nuestro nodo objetivo, el nodo que se está simulando para la condición de incendio. Entonces, acá podemos ver en esta primera columna podemos ver el número de iteraciones que se han hecho para cumplir con las restricciones que nosotros hemos especificado. Nos dice que se ha hecho 5 cálculos, 5 iteraciones para llegar a estos resultados. La siguiente opción, que está activada con un check, nos dice que las condiciones de caudal de incendio han sido satisfechas, por lo cual el casillero está con un check indicando que los cálculos se han llevado de forma adecuada. Ahora, no siempre sucede que este check esté activada. En el caso de que ustedes hagan una simulación y vengan a esta ventana de reporte, puede ser que este check no esté activada. Esto significa que el análisis no ha encontrado una solución de acuerdo a las restricciones que ustedes han colocado en las alternativas, ¿no? Pues tal vez han colocado una presión mínima que se requiera en el nodo de incendio muy elevada, que no es adecuada, o que no lo permite los diámetros de la tubería, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno de los principales parámetros que nos puede restringir que este resultado se dé de forma adecuada vienen a ser los diámetros de las tuberías, ¿no? En este caso no hay ningún problema, ya que se ha realizado el cálculo de forma adecuada. Bueno, la siguiente columna nos muestra los datos de el caudal necesario que nosotros especificamos para el incendio de 15 litros por segundo, y el cálculo nos dice que hay un caudal disponible de 20.16 que no ha llegado hasta los 30 máximo, ya que las restricciones de presión y velocidad lo han impedido, ¿no? Entonces podemos contar nosotros tranquilamente con un caudal de 20.16 para combatir el incendio, ¿no? Luego pasamos a la siguiente columna. El flujo total necesario nos dice que es 16. El disponible de igual manera 21.16.
Bueno, a la siguiente columna, la restricción mínima de presión que especificamos de 30 y nos ha calculado una presión de 31, es decir, está por encima de la presión mínima, ¿no? Muy cerca de la presión mínima. Bueno, en caso de presiones de zona no hemos tenido, entonces lo hemos dejado, pero nos ha calculado una presión límite mínima de 10 metros, columna de agua. Y nos da la condición crítica del nodo en la cual se tiene una presión mínima que vendría a ser el nodo 18. Nos dice que en el nodo 18, en el caso de la simulación de incendios, se está dando una presión mínima en ese nodo, ¿no? Y en la siguiente columna, el valor de presión mínima que se debe dar en todo el sistema, que especificamos de 10, y nos está diciendo el cálculo, que según los cálculos, la presión mínima que existe en la red es de 10, que justamente pertenece al nodo 18. Luego, en la siguiente columna, nos dice que si el cálculo de flujo para incendio ha sido balanceado correctamente, está con un check, eso significa que está bien. Y finalmente, la siguiente columna nos indica cuál es la velocidad máxima que existe en esa tubería. Nos dice que existe una velocidad máxima de 0.90 metros, que es menor a 5 metros columna de agua. Entonces, los cálculos se han realizado correctamente. Cerramos. Entonces, los resultados, los reportes nos indican que en el nodo 18 se da la presión mínima. Podemos verificar cuánto es la presión en ese nodo. Buscamos acá el nodo 18 y nos vamos a sus presiones. Entonces verificamos con la etiqueta que la presión es de 10 metros columna de agua, justamente la presión mínima que habíamos especificado que exista en todo el sistema. Bueno, entonces esto es una forma muy fácil de poder diseñar la red incluyendo simulaciones de incendio, ¿no? Es decir, la idea acá es que la red pueda soportar una condición de incendio y no solamente se diseñe para la condición de consumo, ¿no? Como mayormente se hace. Bueno, ustedes estarán preguntando si hay otra manera de simular esta condición para incendio. La verdad es que sí existe otra forma de simular una condición de incendio sin cambiar el tipo de opción de cálculo. El tipo de opción de cálculo que estamos usando es básicamente un tipo de opción de cálculo específico que es para flujo para incendio. Pero podemos hacer esta simulación para incendio sin cambiar el tipo de cálculo, haciendo solamente uso del tipo de cálculo hidráulico. Para ello tendríamos que hacer uso de esta herramienta, de este elemento disponible en las herramientas de WaterCAD llamada hidrante. Entonces, nosotros podemos reemplazar este nodo que hemos simulado para flujo para incendio con un hidrante que lo va a ingresar muy cercano a este nodo. Con este elemento nosotros podemos simular una condición para incendio. Ustedes se fijan en su ventana de propiedades. Acá hay una opción llamada Fire Flow y nos dice si se va a especificar datos para simular condición de incendio. Por defecto está en que no, pero si nosotros lo ponemos en que sí, fíjense todos los casilleros que se me activan, todas las restricciones que me indica que debo ingresar para simular la condición de incendio en ese hidrante. Y si ustedes se fijan, es exactamente igual todas las restricciones que nosotros nos solicitó en la alternativa de flujo para incendio, ¿no? El caudal requerido, el caudal máximo, las presiones mínimas en el sistema y la velocidad. Entonces, esta es otra opción de hacer el cálculo o la simulación de la red con flujo para incendio utilizando hidrantes. Bueno, eso lo veremos en otro video tutorial. En este video hemos visto una de las opciones haciendo cálculo de alternativa de flujo para incendio y el tipo de cálculo de igual manera de flujo para incendio.
Bueno, otra forma de verificar si el cálculo para flujo de incendio se ha satisfecho o si se ha realizado de forma adecuada es yendo a un reporte simple, un reporte puntual que te indica que si el balance está hecho de forma correcta o no, que se encuentra en el menú análisis y en esta opción File Flow Results Browser. Si hago clic en esta opción, me sale esta ventana y me indica el nodo en el cual se ha hecho esa simulación de condición de incendio y si se ha realizado satisfactoriamente. Y acá podemos ver que nos dice que sí. En caso que no se haya realizado el balance de forma adecuada, esto aparece de color rojo y en esta parte nos dice que ha fallado la simulación. Bueno, entonces esto vendría a ser todo con respecto a este video tutorial. Gracias.